Hola queridos amigos del programa Hablando de. El renovado interés de Estados Unidos en Groenlandia debe entenderse en el contexto de la creciente disputa geopolítica por el Ártico, región que emerge como nuevo eje estratégico global ante el deshielo de rutas marítimas y la competencia entre potencias. Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, alberga infraestructura militar clave para la defensa estadounidense y se proyecta como un punto crítico para contener la proyección rusa, China hacia el Atlántico Norte. La estrategia del presidente Donald Trump, caracterizada por un discurso agresivo y maximalista, no apunta necesariamente a una invasión militar, sino a ejercer presión política y económica para reconfigurar el estatus geopolítico de la isla. Sin embargo, cualquier intento de anexión enfrenta límites jurídicos claros impuestos por el derecho internacional, especialmente el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés, cuya identidad política no se alinea plenamente ni con Dinamarca, menos aún con Estados Unidos. El caso plantea una tensión directa entre poder estratégico y legitimidad internacional. Para tratar este tema contamos con la participación de nuestra internacionalista María José Cronfle, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto, María José. Hola Modesto, un gusto con usted, a todo el equipo un saludo y a todos los televidentes también. Para entrar en materia, María José, ¿el interés de Estados Unidos en Groenlandia responde más a seguridad o a competencia con China y Rusia, según tu criterio? Bueno, pienso que responde principalmente a seguridad, pero hay algo que está cambiando, que es que la seguridad hoy en día está directamente ligada a la competencia con China y Rusia, como ya lo sabemos. Estados Unidos ha venido entendiendo que el Ártico ya no es una zona tan lejana como se lo veía anteriormente, sino más bien es un espacio estratégico donde se define hoy en día el equilibrio del poder del siglo XXI. Rusia avanza militarmente y China también, como lo sabemos, entra con dinero y también con influencia, como siempre lo hace el comunismo. Y Trump entiende que si Estados Unidos no protege este espacio, que hoy en día es un espacio estratégico muy importante, otros lo van a ocupar. Groenlandia me parece que es clave para la defensa, para el control marítimo, la estabilidad occidental, y pienso que no es un capricho, sino es un modo de prevención estratégica lo que está tratando de desarrollar entre todo este conflicto que está iniciando el presidente Trump. Ahora, ¿el presidente Trump actúa como disruptor o como continuador de una estrategia histórica estadounidense? Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Alemania en 6 horas tomó Dinamarca y esto hizo que Estados Unidos vaya a proteger a Dinamarca, en este caso a la isla de Groenlandia. Luego se la devuelve, tanto así que el presidente Trump en el reciente discurso en Davos dice: cometimos la torpeza de devolvérsela, pero se la devolvimos. Entonces, bajo este criterio, ¿Trump actúa como disruptor o como continuador de una estrategia histórica estadounidense? Bueno, yo pienso que Trump no rompe con la historia de Estados Unidos, sino que la está continuando de una forma directa. Estados Unidos siempre ha protegido sus intereses estratégicos, pero antes lo hacía con discursos más moralistas. Trump, en cambio, lo hemos visto y es evidente que elimina un poco esa hipocresía que existía en estos temas y habla con más claridad. No significa que está como inventando una política nueva, sino que simplemente deja de fingir que la geopolítica se basa y se rige por estas normas abstractas. ¿Y qué pasa? Que esta forma, estas actitudes y este tipo de comunicación y lenguaje que tiene el presidente Trump llega a incomodar al progresismo, pero no cambia la realidad.
realmente Trump actúa como potencia, como la potencia que es, y no como una ONG internacional que trata de estar entre los dos bandos. Ahora, ¿puede calificarse la política de Donald Trump hacia Groenlandia como coercitiva? Bueno, pienso que no, salvo que se tenga una visión como ingenua del mundo. En política internacional siempre existe presión, o sea, históricamente esto no es algo nuevo, siempre ha existido este tipo de presiones, especialmente entre actores desiguales. Trump no amenaza con invasiones militares, ni con violencia, ni con desangramiento, sino que usa otro tipo de instrumentos, como lo es un instrumento económico y estratégico, normales. Llamar a eso coerción, pienso que es como un poco desconocer cómo funcionan las relaciones de poder, siempre han funcionado de esta forma. Coerción real es imponer agendas ideológicas desde organismos internacionales sin respaldo popular, como lo hemos estado viendo en muchas ocasiones. Y Trump negocia desde la realidad, no desde esta fantasía. Entonces, pienso que no, salvo que efectivamente se vea, tengamos esta visión como ingenua del mundo. La verdad es que en política, no solo internacional, sino dentro de un país también, siempre existe la presión y este tipo de juegos para lograr ciertas negociaciones. Correcto, María José. ¿Y dónde están los límites jurídicos, lo que denominamos líneas rojas, que no debería de rebasar Estados Unidos? Bueno, en la práctica los límites no son jurídicos, sino políticos y estratégicos. El derecho internacional, bueno, es un tema que se ha estado hablando a lo largo de este nuevo año, luego de lo que pasó en Venezuela, se ha estado hablando frecuentemente. Estoy un poco, no tengo bien definida mi posición sobre el derecho internacional porque es un poco... cuando el derecho internacional sirve, bien, y cuando no, no. Entonces, pienso que el derecho internacional no ha detenido nunca a las grandes potencias cuando sus intereses vitales están en juego. Esa es la realidad. El derecho internacional se usa como una herramienta retórica, pero no como un freno real. Es evidente que efectivamente, no solamente en casos como el de Venezuela, sino dentro de hasta un mismo país, como lo fue... em, la intervención en la embajada mexicana del gobierno del presidente Noboa para frenar que se lleven a un delincuente como lo es Jorge Glass. Entonces, pensar que un tratado limita a Estados Unidos, China o Rusia es una ilusión realmente. El verdadero límite, pienso que es el costo que una acción puede tener, no una norma escrita en la ONU o este tipo de tratados o efectivamente el derecho internacional que está tan manoseado y manipulado en este último tiempo. Correcto. Ahora, ¿existe algún precedente? ¿Conoces tú algún precedente histórico comparable en el derecho internacional? Bueno, sí existen bastantes. Un ejemplo, Alaska fue comprada, Kosovo, que es un país nuevo, fue separado con el apoyo occidental. Hong Kong, muy discutido, fue negociado entre estas potencias. El sistema internacional acepta estos casos cuando conviene y lo condena cuando no. Y así es la vida y el mundo, no solo la política. El problema no es la legalidad, sino la doble moral que existe. El derecho internacional no es neutral, es político. Y Groenlandia entra en esta misma lógica histórica de poder. Tenemos claro de que los inuit, que son los pobladores de Groenlandia, no se sienten a gusto ni con Dinamarca, tampoco con Estados Unidos. Y entonces ahí entra una figura del derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Ahora, ¿cabría la posibilidad de ante este discurso agresivo de Donald Trump que el pueblo inuit, más allá de que diga, ¿sabes qué? Te puedo eh, lanzar aranceles y tal, sino también el hecho de estás retrasado, te voy a llevar a la modernidad, voy a hacer autopista, aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿Puede haber autodeterminación bajo presión económica
por parte de los Estados Unidos hacia la población inuit, que son 50.000 habitantes, nada más. Sí, pienso que sí, porque realmente siempre la hay. No existe ninguna decisión política sin un antecedente de presión económica. Todos los países pueden tomar decisiones condicionados por el comercio, la inversión, la seguridad. Pero pretender que la autodeterminación no solo es válida sin presión, es una idea, es una idea infantil realmente. El mundo real funciona con incentivos y costos. Negarlos es una postura ideológica, no un análisis serio de la política internacional. Y tal como usted lo dijo, son muy pocos habitantes realmente. Entonces, es un tema que en verdad da mucha tela para cortar, pero siento que sí puede haber autodeterminación bajo presión económica, definitivamente. Ahora, ¿qué rol juega Dinamarca en este momento eh, como actor, como rehén estratégico, como la víctima que va a ser aplastada por esta gran potencia? ¿Cuál es el rol real que está jugando Dinamarca en este momento? Bueno, Dinamarca es un país que tiene soberanía legal, es un país autónomo, pero siento que hoy en día en este tema está actuando más como un rehén. Tiene soberanía legal, pero no el poder real sobre Groenlandia. No puede defenderla si no desarrolla estratégicamente este tema sin Estados Unidos. Esto realmente demuestra que la soberanía no es solo un papel, sino capacidad efectiva. Dinamarca administra el territorio, pero no decide su destino estratégico. Y en geopolítica eso marca una gran diferencia. Entonces, siento que no puede defenderla en el caso de que Estados Unidos hipotéticamente quiera atacar militarmente a Groenlandia, que la verdad es que lo dudo, tengo mis dudas de un 99,9%, pero definitivamente eso igual marca una diferencia y lo veo a Dinamarca como un rehén más que un actor. Correcto. María José, luego de retornar del corte comercial, necesito tu criterio sobre la OTAN podría sobrevivir a una anexión no consentida. Tu respuesta al retorno del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. María José, antes del corte comercial te preguntaba eh, cuál es tu opinión sobre si la OTAN podría sobrevivir a una anexión no consentida por parte del pueblo inuit, esto es de Groenlandia. Bueno, la OTAN podría sobrevivir a una anexión consentida, sí, porque la OTAN no se basa en valores morales, sino en intereses. Estados Unidos es el pilar de la alianza y Europa depende completamente de él. Habrá discursos y críticas y todo lo que hemos estado viendo, especialmente en esta última semana eh, en Davos, pero no rupturas reales. Europa no tiene la capacidad militar para actuar sola, esa es la realidad. La OTAN sobrevive porque responde a una necesidad estratégica, no a estos ideales que se están viendo hoy en día. Y realmente es como lo hemos estado viendo y cómo se ha venido desarrollando esta última semana, donde muchísimos líderes mundiales han estado reunidos. Y efectivamente habrá discursos, habrá críticas, pero no son rupturas reales y eficientes. Ahora, hemos venido inveteradamente viendo siempre a Medio Oriente como un eje geopolítico. Siempre Medio Oriente, Israel, Irán, Egipto, etcétera. ¿Tú crees que en este momento Groenlandia, el Ártico, sustituye al Medio Oriente como eje geopolítico?
Bueno, yo pienso que la verdad sí tiene bastante diferencia. Siento que no lo sustituye, pero sí convierte en un eje, se convierte en un eje igual de importante, porque definitivamente tenemos a todo el mundo hablando de esto y a todo el mundo eh, en tensión viendo qué va a pasar. El Medio Oriente sigue siendo clave por la energía, pero el Ártico representa el futuro del comercio, los recursos, la defensa. Estas grandes potencias ya entendieron eso, por eso compiten allí. Y siento que también el mundo no cambia como de un eje a otro, sino que los acumula. Entonces, definitivamente todo lo que pasa en Medio Oriente es recontra importante. Siento que no llega ni siquiera a acaparar lo que está pasando ahora con el Ártico. No lo sustituye, pero se convierte igual en un eje importante porque son temas de mucho interés y por supuesto también geopolíticamente muy importantes porque puede cambiar el rumbo. María José, hemos visto, teniendo presente, mejor dicho, que el tema de Taiwán, para China, Taiwán es parte de su territorio y de hecho la mayoría de la comunidad internacional reconoce a Taiwán como parte del territorio chino, solamente que tiene un manejo independiente en lo económico y de alguna manera también en lo político. Sin embargo, el hecho de que el día de mañana Estados Unidos, en el hipotético caso, no obstante que el presidente Trump ha dicho que no va a recurrir a la fuerza, pero supongamos que en una de esas, pues, en un arrebato diga, ¿sabes qué? Me lo tomo por la fuerza, se acabó, total, yo ahí tengo una base militar con aviones, toda la historia. China, ¿cómo observaría esto como una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Estados Unidos lo hizo con Groenlandia, que no es su territorio. ¿Por qué no lo voy a hacer yo con Taiwán, que sí es mi territorio? ¿Qué Bueno, opinas? yo pienso que China lo ve principalmente a ver, ¿cómo observa este proceso China? ¿Como oportunidad o amenaza? Yo pienso que como una amenaza. Su estrategia es expandirse sin una confrontación directa, sino usando economía y dependencia, que es lo que hemos estado viendo. Un Ártico controlado por Estados Unidos limita ese avance. Groenlandia, alineada con Washington, cierra una puerta estratégica clave. China no busca cooperación real, busca influencia, eso lo sabemos. Por eso observa este proceso con preocupación, pero al mismo tiempo, como ya teníamos, voy a poner un ejemplo. Sabemos que en Venezuela China está muy metida en muchos sentidos y siempre hubo como este miedo de, ok, si Estados Unidos ataca militarmente a Venezuela, entonces se va a meter China, se va a meter Irán, se va a meter Rusia y realmente eso no pasó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos procesos sí pueden como despertar ciertas amenazas, pero en la práctica realmente no se dan estas guerras y esta como tercera guerra mundial. Realmente estamos como en otra fase del mundo. Entonces, pienso que sí lo ve principalmente como una amenaza porque la intención y la estrategia de China es expandirse. Ahora, antes la Guerra Fría estaba, cuando existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, estaba dividida la Guerra Fría entre Occidente, ¿no verdad? Y el otro lado de la cortina, y lo que era la URSS. Ahora vivimos un mundo multipolar, está Rusia, está China, está Estados Unidos. Ahora, Rusia gana más con la tensión que con la estabilidad en este caso, porque como que nos hemos olvidado del tema de Ucrania, como que nos hemos olvidado del deseo expansionista de Rusia, como que estamos distraídos con el tema de Groenlandia y como que tiene tema libre Rusia en este momento en la parte de Europa. Sí, definitivamente Rusia, su sistema político necesita estos enemigos externos para sostenerse internamente y Rusia gana con esta tensión, desviando totalmente la atención. Siempre dicen que un escándalo solapa a otro escándalo y es lo que está pasando. La estabilidad fortalece a economías abiertas y competitivas, no a regímenes autoritarios. Esta tensión justifica
militarización y también control. Por eso Rusia se mueve mejor en escenarios de conflicto que en entornos de cooperación real. Entonces, siento que todos estos, digámoslo de alguna forma, mini conflictos, definitivamente a Rusia lo favorecen y gana con ese tipo de tensiones, porque realmente no sabemos qué está pasando ahorita en Rusia. Sabemos que también hay un hermetismo muy fuerte dentro de Rusia y con las redes sociales y bloqueos y muchas otras restricciones, pero Putin y Rusia ganan terreno con todas estas distracciones que están pasando en el mundo. Sí, al retorno del corte comercial, me gustaría tener tu criterio sobre lo siguiente, y es que siempre hemos visto la participación de la ONU en temas de conflictos con los denominados cascos azules. Pero en el evento no consentido de que exista por ahí una situación, digamos que complicada dentro de Groenlandia, una especie de guerra civil entre 50.000 personas, me parece una locura, pero supongamos que esto es así, entre los que quieren una independencia total y entre aquellos de Dinamarca que no, que quieren seguir bajo la égida del reino de Dinamarca. ¿Tú crees que la ONU tendría capacidad real de intervención ante una situación como esta? Tu respuesta, por favor, al retorno al corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. María José, antes de ir al corte te decía, ¿tú crees que realmente la ONU tendría capacidad real de intervención eh, preventiva ante la posibilidad de que haya un conflicto interno dentro de Groenlandia? Esto es entre los inuit que quieren separarse del reino de Dinamarca, aprovechando esta circunstancia, y entre los dinamarqueses que viven en Groenlandia. ¿Tú crees que realmente la ONU vaya a tener capacidad real de intervención con los cascos azules para un tema preventivo? Bueno, como en este tema y como en todos los temas del mundo, no, la ONU no tiene capacidad real de intervención. La ONU es un espacio de discursos, no de decisiones efectivas. La ONU también está paralizada por todos los vetos que existen y por intereses cruzados. No previene conflictos, no limita las potencias, funciona más como un legitimador simbólico que como actor real. Confiar en la ONU para frenar crisis, estas crisis estratégicas, no funciona en este caso y en todos los casos que hemos tratado siempre. La ONU no tiene capacidad real de intervención ni militar, ni económica, ni nada. Ese es mi comentario personal acerca de la ONU, pero en este caso, no, la verdad es que no la tiene. Ahora, pero José, la OTAN o la NATO fue creada para protegerse de aquellos países que estaban detrás de la cortina de hierro, Rusia, los países comunistas y tal. Pero nunca fue concebida para la posibilidad de que uno de sus miembros ataque a la OTAN, propiamente dicho, un miembro de la OTAN ataque a otro miembro de la OTAN. Ahora, Europa está preparada para un escenario post-OTAN. Bueno, pienso que no. En lo absoluto, Europa ha reemplazado la defensa por ideología y regulación. Ha descuidado totalmente su capacidad militar confiando en Estados Unidos. Sin la OTAN, Europa quedaría estratégicamente expuesta. No tiene autonomía real en seguridad. Esa es la realidad incómoda, pero es innegable. Realmente, no ha descuidado totalmente su capacidad militar, están enfocados en otras cosas y como le decía anteriormente, no creo que realmente esto pase, yo creo que simplemente es otro de los juegos que
que utiliza inteligentemente el presidente Trump, pero no tiene autonomía real en seguridad la OTAN. Es una realidad que hay que empezar a aceptarla porque es muy evidente. Ahora, ¿tú no crees, María José, que este caso redefine el concepto de soberanía territorial? Bueno, pienso que más que redefinir, deja en evidencia. La soberanía real no depende solo del reconocimiento legal, sino también del poder efectivo. Si un Estado no puede defenderse ni decidir, su soberanía es muy limitada. Groenlandia muestra esta contradicción. El caso no cambia la soberanía, muestra su verdadera naturaleza. Realmente pienso que la soberanía efectiva y real no depende solo del reconocimiento legal que tiene un estado o un país, sino del poder que se pueda ejecutar inmediatamente y, y de su capacidad de defenderse también. Ahora, ¿el derecho internacional sigue siendo un límite efectivo al poder según tu criterio o da igual, al fin y al cabo, lo que funcionan son los hechos? Totalmente, no, no lo es, no es un límite efectivo al poder. Funciona solo cuando las potencias quieren que funcione o cuando los países quieren que funcione, no es necesariamente potencias. Se aplica con rigor a países débiles y se ignora con los fuertes. Es más un lenguaje político que una barrera real. Creer lo contrario es no entender la historia ni la política internacional. Realmente el derecho internacional es este como nuevo, como esta nueva definición en la cual se amparan muchas cosas, pero realmente funciona solo cuando debe funcionar y cuando le conviene al otro que funcione. Esa es la realidad. Ahora, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial tenía varias estrategias. Entre una de ellas es el tema del caos. Y entonces, bajo este principio, al retorno del corte comercial, me gustaría obtener tu criterio sobre si el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, negocia desde la fuerza o negocia desde el caos. Tu respuesta al retorno del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. María José, antes de ir al corte te decía, Estados Unidos tiene varios escenarios, ¿no verdad? Varias estrategias. Una de ellas es el caos, esto luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tu criterio sobre si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está negociando desde la fuerza o está negociando desde el caos. Bueno, pienso que definitivamente desde la fuerza. Este caos es una etiqueta usada por ciertos actores que perdieron el control del discurso. Trump negocia claro, directo y sin rodeos. Lo hablábamos en una entrevista pasada, cómo pensábamos que el tema de Venezuela iba a quedar en eso, en un juego, y realmente no, era un plan a largo y mediano plazo que se terminó dando. Ya veremos cómo continúa ese tema. Pero Trump negocia súper claro, muy directo, no se va por las ramas y eso muchas veces también molesta, eso incomoda a quienes están acostumbrados a esta diplomacia vacía de otras administraciones, no solo de Estados Unidos, sino de otros países también. Entonces pienso que no hay caos, sino hay una lógica de poder explícita de ir directo a lo que se quiere lograr y conseguir. Ahora, ¿qué mensaje crees tú que envía este caso a territorios en disputa como por ejemplo Taiwán con China? Bueno, definitivamente es un mensaje clarísimo y creo que también lo que se trata es como dejar este tipo de precedentes.
que la seguridad real no viene de resoluciones internacionales, sino de alianzas estratégicas firmes. Estados Unidos protege a quienes se alinean con él. El derecho internacional no garantiza esta defensa, la geopolítica real sí, y hemos estado acostumbrados un poco a este tipo de paradigmas, pero hoy en día vemos realmente que Estados Unidos protege a quienes se alinean con él y que la seguridad de un país, de la soberanía de un país, no viene de las resoluciones internacionales o de los tratados o del amigo, del aliado, sino de la ejecución. Ahora, María José, Groenlandia tiene 50.000 habitantes, no tiene ejército, industria propia no tiene, depende en gran medida de lo que le envía el reinado de Dinamarca. ¿Tú crees que Groenlandia puede ser viable como un estado independiente bajo esas circunstancias? Bueno, es muy difícil, es muy complicado. También pasa lo mismo con el tema de España y Cataluña, la división que se pretende. Siento que como Estado independiente, sin inversión privada y sin alianzas fuertes económicas, no es para nada viable. Siento que podría haber una posibilidad que para mí realmente no es tan esperanzador, solo si adopta un modelo capitalista abierto y competitivo económicamente. El modelo... este modelo no se sostiene solo. La independencia requiere de economía, de defensa, de progreso, también del apoyo de sus ciudadanos, de responsabilidad. Si no, solamente estamos hablando de como un ideal romántico, pero realmente es muy complicado llevar y sacar un país adelante, más aún sin inversión privada, sin alianzas económicas fuertes. La verdad que sí, no creo que sea viable, sinceramente, y tampoco creo que pase. Ahora, ¿tú crees que estamos entrando en una era de geopolítica postnormativa? Esto es como que las leyes ya son obsoletas y vamos a los hechos. Totalmente, y está demostrado, ha estado demostrado en los últimos eventos. Las normas ya no organizan el sistema internacional, lo hace el poder, la tecnología, el capital, quién es más grande que quién da más. Trump no crea esta era, simplemente la reconoce antes que otros. El mundo volvió a ser realista y quienes no lo entiendan realmente quedará como un modelo obsoleto, como un pensamiento obsoleto. Las normas ya no organizan el sistema internacional. Lo que sí organiza el sistema internacional y lo que ha reconstruido como la geopolítica en este último tiempo es el poder económico, el poder militar, la tecnología, y creo que esto cada día será más evidente, definitivamente es algo que ya no podemos ampararnos en los tratados, en las normas, en las leyes. Ahora es más de los hechos y de lo que realmente pasa y lo que realmente un país está dispuesto a hacer. Pero, José, como corolario, ¿tú crees que podríamos concluir que la estrategia del presidente Donald Trump respecto a Groenlandia no debe ser interpretada como una amenaza militar inmediata, sino como una maniobra de presión geopolítica propia de una lógica de poder duro, adaptada a nuevos escenarios del Ártico? Estados Unidos percibe a Groenlandia como un elemento crítico para su defensa estratégica frente al avance ruso y chino, pero enfrenta límites jurídicos y políticos que hacen inviable cualquier anexión forzada. El único camino compatible con el derecho internacional es el respeto estricto al derecho de la autodeterminación del pueblo groenlandés, cuya aspiración mayoritaria no es cambiar de soberano, sino constituirse como un Estado libre e independiente. Cualquier intento de instrumentalizar ese proceso erosionaría la legitimidad occidental y debilitaría aún más el orden internacional basado en normas. El caso de Groenlandia no define solo el futuro del Ártico, sino la capacidad real del sistema internacional para contener al poder cuando éste entra en tensión con el derecho. ¿Estás de acuerdo con aquello, María José? Totalmente, lo hemos estado viendo y creo que se está tratando de dejar como estos precedentes
definitivamente este supuesto ataque, ya conocemos el temperamento y la forma de negociación del presidente Trump, como lo ha hecho con los aranceles, que le pone 800% de arancel a China, 800% acá, pero realmente en la práctica no es así. Lo que sí Trump se ha ganado es la credibilidad de todos los estados del mundo, incluso teniendo estos comportamientos. Entonces, como usted lo comentaba, siento que el tema Groenlandia va a continuar porque es una forma también de esta nueva forma de hacer política, pero realmente no va a llegar a nada, por lo menos militarmente, no lo creo. Correcto, María José. Como siempre, es un placer poder contar con tu criterio, con tu opinión y con tus conocimientos. Agradecerte por tu participación, agradecer también a nuestra audiencia. Ya veremos el desenlace de esto que recién empieza y que al fin y al cabo pareciera ser que está pateando el tablero de lo que es el derecho internacional y de lo que es la importancia geopolítica en la defensa territorial de un país. Muchísimas gracias, María José. Tus palabras finales. Bueno, Modesto, totalmente de acuerdo con usted. Veremos cómo termina todo esto y cómo va surgiendo. Acaba de empezar el año. Creo que este va a ser como uno de los temas más importantes del año en relación a los Estados Unidos y sus alianzas y toda su estructura. Pero bueno, yo feliz de participar una vez más en su programa. Y muchas gracias por tenerme. Un abrazo a todo el equipo y muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias a ti. Buenas noches.